tenemos en este momento en contacto telefónico a Diego Pascuale, él es productor agropecuario. Diego, buen mediodía, gracias por recibirnos. Paula te saluda. Buen día, Paula. Buen día para todo el equipo y toda la audiencia. Bueno, Diego, una de las cuestiones que nos enteramos en los últimos días tiene que ver con el paro de transportistas de granos que inicia el próximo lunes por lo que tiene que ver con la falta de combustible, el cuestionamiento con respecto a la falta de gasoil. Bueno, desde tu sector como productor, contanos un poco cuál es tu visión con respecto a este tema y por supuesto todo lo que va a traer aparejado esta cuestión. Sí, en primer lugar, contarte que es una traba más que un gobierno de carácter populista no tiene previsto en una situación tan compleja como es la Argentina. O sea, necesitamos producción, necesitamos alentar a la producción para que las cosas sean más fáciles y poder exportar más productos. Tenemos la misión de alimentar al mundo y bueno, en un país que puede tener su propio combustible, pasa esto, en plena época de cosecha, donde se demanda más combustible. Bueno, rápidamente los transportistas, que son los primeros que se ven afectados, deciden esta medida, que bueno, al ser más caro el combustible por no haber, claro, se va a trasladar a la mesa de los argentinos, a los productos que todos conocemos, que todos necesitamos, pero bueno, no es culpa ni de los transportistas, ni de los productores, ni de la gente común, es culpa de un gobierno totalmente inepto, ¿no? Diego, buenos días, mi nombre es Walter Camerano. ¿Cómo estás, Walter? Un gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Hace unos minutos justamente hablábamos de este tema y comentábamos eso, lo que vos comentaste recién, de que justamente... Te escucho cortado. Que justamente hace unos minutos, hablando de la economía en general, comentábamos, en esta mesa, que el mundo necesita alimentos, necesita lo que nosotros producimos y el gobierno lo único que hace es permanentemente poner traba en todo lo que generamos, ¿no es cierto? O sea que por supuesto coincidimos plenamente con lo que acabas de decir. ¿Qué esperan conseguir con esta medida de fuerza que arranca, mañana, digámoslo, el día lunes, ¿no es cierto? ¿De cuánto tiempo va a ser la medida de fuerza y qué esperan, digamos, conseguir o por lo menos concientizar con esto? Sí, perdón, vos me preguntás en cuanto a la medida de fuerza de los transportistas. Sí, perdón, de los transportistas, sí. Sí, yo soy productor, me veo directamente afectado por la medida de los transportistas y me pongo en el lugar de ellos y entiendo, lamentablemente estamos con esto de la empatía, que entendemos la posición del otro, porque si no tenemos un insumo básico, estamos hablando de que hoy se conoce porque esto porque nos afecta a todos, pero claro, o sea, en el campo se rompe una cubierta y hay que hacer kilómetros y tener mucha paciencia para conseguir, pagando a un dinero casi irresponsable, conseguir una cubierta agrícola, y también falta la cubierta de las camionetas. O sea, claro, el combustible es un detalle de todo esto. Es uno más claro, uno más de los artículos, digamos, que tienen problemas. Exacto. Inclusive estamos... Argentina tiene la misión de alimentar, o sea, uno de los 10 países que puede exportar alimentos. Por primera vez en la historia está pasando que sobran alimentos al mundo. Si hay lugares que no lo tienen o no les llegan, es por la falta de libertad de esos lugares. Claro. Nos pasa a nosotros. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y acá somos 40 millones y hay sectores que tienen hambre. Bueno, eso no es culpa de la producción, sino de los gobiernos que intentan intervenir todo el tiempo, poniendo restricciones, subiendo impuestos, como único recurso. Bueno, el resultado que tenemos es casi un 50% de pobreza. La imagen de Córdoba con la gente robando cerdos, matando los cerdos, eso es terrible. Eso es una imagen, claro, eso lo veíamos social, ¿no? Sí, terrible.
parecía, no sé, África hace 40 Sí. años. Exacto, Es tristísimo. la verdad que sí, es tremendo. Como te consultaba Walter, ¿tienen ustedes conocimiento desde digamos, desde tu sector como productor, cómo se va a llevar adelante esta medida? Y bueno, por supuesto, ¿qué va a pasar con esos granos que nos llegan a destino también? Sí, la verdad no sabemos que el lunes empieza esta medida, pero no sabemos cuánto va a durar. Bien. Ah, ¿por Creemos cuánto que tiempo? Ujú. no sabemos el gremio de transportistas cuánto va a imponer la medida, si va a ser que cuando se consiga combustible o que se normalice, o si piden directamente que el combustible siga costando 100 pesos en los surtidores, no sabemos. También entendemos que a lo mejor lo de ellos es más sencillo porque el gobierno sube las tarifas a todos y bueno, el productor, que es el que tiene que pagar, va a tener que ir saliendo el dinero del mismo lugar. Entonces no queremos que sea conveniente. Acá lo que hay que hacer es sacar impuestos y bueno, alentar a la producción, no hundirla, pero no va por ese camino la visión del gobierno, ¿no? Por supuesto. Diego, otra de las cuestiones que nos enteramos en los últimos días tiene que ver con la posibilidad de, bueno, que le cierren la exportación a aquellos que, bueno, exportan todo lo que tiene que ver con carne por no cumplir con el establecimiento, digamos, de precios cuidados. Sabemos que vos no te dedicás puntualmente a esto, pero sí, bueno, representás también a productores ganaderos. ¿Cómo se ve esta situación y cómo afecta también al sector? Sí, o sea, implementan medidas que nunca funcionaron. Bueno, después pasa esto. El mismo gobierno en una postura patoteril, por llamarlo de alguna manera, te dice, ojo, que si no haces lo que yo te digo, se cae tu actividad. La Claro. verdad es lamentable. En el país de la carne pasa esto, que a los argentinos nos queda cara la carne, pero también tenemos que decir que es la carne más barata del mundo y la mejor. Entonces, bueno, tenemos un problema, lo mismo que te comentaba antes, un problema de intervención Sí. y no se soluciona cerrándose al mundo. Bueno, los países que se cerraron al mundo tenemos claro ejemplo, Venezuela y Cuba, y bueno, y su población tiene hambre, pero no precisamente porque sean pobres. Lo de Argentina es terrible y se va a acrecentar en el tiempo si sigue así, porque cada vez menos van a apostar a la ganadería, ¿no? Buen día, Diego. Diego Pípero te saluda. Te decía, esta situación de la restricción del combustible, la falta de combustible, pues, a ver, te consultaba, esta situación de la restricción de combustible se da también en un momento en el que empieza a llegar la cosecha gruesa a los puertos, porque, digo, con lo cual hay una demanda de combustible mucho mayor. Y la consulta tenía que ver, digamos, con lo cual eso agrega complejidades a la situación. Lo que digo es, esta situación se traslada de alguna manera, encarece el costo del productor. Digo, ahora el combustible está un poco más caro, no se consigue o se tiene que comprar al combustible blue. Digo, ¿cómo impacta esta situación de escasez de combustible en el productor? Y si esto de alguna manera se traslada al consumidor. Sí, bueno, primero aclarar que si creemos que esto es una situación fortuita que nos pasó por casualidad, bueno, rápidamente hay que decir que es una situación adrede que pone el gobierno teniendo una petrolera de bandera, no proveer combustible en un país que genera combustible es lamentable, porque están diciendo también que por la guerra a España le falta combustible. Bueno, España depende directamente de Rusia, acá el combustible lo producimos nosotros, pero bueno, tenemos esta lógica de tener gas para exportar y se lo compramos a Bolivia a un precio increíble. Con respecto a lo otro, bueno, esta traba de esta imposición de transporte hace que el productor tenga que rever en su cabeza todo lo que tenía planificado. Lo que pasa prácticamente día a día con cualquier actividad económica. Bueno, el que tenía decidido llevar los puertos los granos a los puertos o algún acopio,
tiene que ver de embolsarlos, de frenar lo más que se pueda la cosecha, y en los productos básicos de la canasta básica, más referido a los alimentos, y si tenías un combustible a 100 y pasa de un día para otro a 200, rápidamente el transporte lo va a trasladar a la cadena, lo va a trasladar al precio final en la góndola. Entonces, bueno, estamos hablando de un aumento directamente cuando la población no está decidida, no está apta para eso, ¿no? Tenemos que reconocer que somos pobres y nos van a subir más los alimentos, y después, para sostener el relato, van a decir que es culpa del productor, cosa que no es así. Por supuesto, sí, es un tema complicado y un tema delicado. Para cerrar, Diego, entonces nos decís que ustedes no tienen idea del tiempo del paro, que esto es importante también tenerlo en cuenta bueno, sabemos que es época, como decía recién Diego, de cosecha gruesa, donde hay muchos transportistas en las rutas que generan muchos inconvenientes también de tránsito, y bueno, este paro también es importante en conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver con el tránsito y la vialidad. Pero no va a haber corte de ruta, o sea, No, solamente solo el paro. El paro de camiones, o sea, se va a instar a los camiones o a los Hola, camioneros, Sí. sí, se va a instar a los camioneros a que paren al costado de la ruta. Sí, la verdad no conocemos la modalidad de Bien. cómo, no los puedo escuchar bien, pero no conocemos la modalidad cómo van a implementar el paro, si Bien. bien no van a salir a cargar o van a cortar rutas, no sabemos eso. Bien. Bueno, de todas maneras nosotros siempre nos preparamos, Claro. sí, decir que nosotros desde el campo nos convocamos en asambleas a veces a la orilla de la ruta, y tenemos previsto una manifestación el día 23 de abril a Buenos Aires con todos los integrantes Bien. de la economía, porque no solo la suba de impuestos, la excesiva presión fiscal afecta al productor, sino a toda la Argentina. Entonces, sí, el 23 de abril nosotros los productores vamos a hacer una marcha, una especie de acto en Capital Federal Bien. porque creemos que el corte de rutas la verdad es un sistema que ya pasó, que era una otra época, en el 2008. Y Diego, ¿qué está previsto para ese 23? O sea, de distintos lugares del país que marche y vaya gente y se convoque en Buenos Aires. El 23 de abril, distintos lugares distintos productores de diferentes provincias del país, nos vamos a acercar a Capital Federal. Tenemos que definir el punto, pero seguramente van a ser varios: Casa de Gobierno, Plaza de Mayo, bueno, una serie, porque hay mucho enojo de la población que quiere acompañar, y el campo es la actividad económica que más dólares le genera al país. Tiene que ser la punta de lanza, pero también tiene que acompañar el resto de la sociedad si queremos vivir en un mundo un poco más libre. Creemos que de un día para otro no va a cambiar, pero bueno, tenemos que intentarlo, porque si no vamos a desaparecer los que producimos y va a haber más burocracia. Eso no es bueno para nadie, ¿no? Por supuesto, Diego, te agradecemos muchísimo este contacto, y bueno, seguramente en próximas emisiones también te vamos a estar consultando y convocando para entrevistarte. Gracias a ustedes, estoy a disposición. Saludos. Bueno, ahí pasaba Diego Pascual, entonces productor agropecuario, bueno, haciendo un poco un repaso con respecto a la situación de el paro de transporte que inicia el próximo lunes, y este tema de la restricción de exportación de carne.